Bueno, y el tema carcelario, la crisis carcelaria, el día jueves se reunieron autoridades de gobierno para empezar a trazar un plan integral para el sector penitenciario. Este plan lo ofrecen más o menos para febrero. Esto no tiene nada que ver con las acciones inmediatas que están dentro de la emergencia. ¿Cómo se resuelve el problema? Aquí hay dos investigaciones que hay que destacar que se están produciendo. Una, la de la posta. Alguien decía, uno de los entrevistados que están dentro de la cárcel decía, aquí esto se resuelve cuando ellos decidan no matarse más. Luego, de lo contrario, no va a solucionarse el problema. Y otra es la de Primicias, el periódico digital que ha venido presentando investigaciones diarias sobre este tema. Hoy Primicias titula: Alan, el ex chonero que abrió la puerta al infierno en el pabellón 5. Alan traicionó a los choneros y abrió la puerta del pabellón 5 de la penitenciaría del Litoral en Guayaquil para que los tiguerones y los lobos acabaran con sus exaliados. La tragedia llegó después del desayuno aquella mañana del 28 de septiembre, cuando 119 personas fueron masacradas en una guerra de bandas por el control de la penitenciaría del Litoral. A las 9:15, un preso de ese pabellón abrió la puerta del patio para que los tiguerones y los lobos ingresaran a exterminar a quienes cumplían sus condenas en el ala 4 de ese pabellón y que pertenecían a la organización de los choneros. El presunto responsable de la incursión es alias Alan, uno de los líderes de la facción chonera que comandaba aquel pabellón. Él decidió traicionar a su jefe José Adolfo Macías, alias Fito, para aliarse con tiguerones y lobos que controlan los pabellones 8 y 9 del centro penitenciario. Alan intentó que los 40 prisioneros choneros del ala 4 lo siguieran, pero ellos no obedecieron sus órdenes y eso les costó la vida. Tiguerones y lobos lanzaron granadas en ese sector y después dispararon sus armas de largo alcance contra todo lo que se movía. Fue un infierno, rompieron las paredes, disparaban y tiraban bombas. Nuestro comandante nos dijo que permanezcamos en nuestras celdas, que él que se metía moría, relató uno de los detenidos, que logró sobrevivir y fue liberado horas después. Este es un relato de la investigación que está haciendo el portal, el periódico digital Primicias, de esta situación terrible. Ramiro Narváez es asambleísta y presidente de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, que hizo una visita a este escenario de la tragedia y que está haciendo una investigación sobre el tema en la Asamblea Nacional. Señor asambleísta, buenos días, gracias por acompañarnos. Estaba leyendo una descripción del infierno que ocurrió el 28 de septiembre cuando 119 personas fueron asesinadas y masacradas en la penitenciaría del Litoral. Su visión como testigo de lo que está pasando en el sector penitenciario, ¿cuál es? Buenos días. Buenos días, un saludo afectuoso a todos ustedes. Gracias por darnos el espacio para compartir esta información con la ciudadanía ecuatoriana y poder informar lo que la Asamblea Nacional y las diferentes comisiones están realizando. En el tema de la crisis carcelaria es de conocimiento público lo que viene sucediendo. En lo que va del año van acumuladas más de 250 muertes. Nosotros como Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral iniciamos una fiscalización desde el mes de mayo, preocupados por lo que sucedió el 23 de febrero, donde hubo aproximadamente 20 fallecidos. Las demás instituciones, lastimosamente, luego de que pasa la noticia, se olvidan de que este es un tema grave que el Estado debe resolverlo. Luego se generaron las muertes en julio. Nosotros advertimos al Estado ecuatoriano, al Ejecutivo, que esto se podía volver a repetir y lastimosamente no nos equivocamos. Hoy día nosotros hemos iniciado un proceso de fiscalización intensivo por mandato del Pleno de la Asamblea. Vamos a fiscalizar y tenemos un plazo ya de 20 días para entregar este informe a 21 instituciones del Estado que están directamente vinculadas con lo que está sucediendo en la crisis carcelaria. Su indolencia, su indiferencia a este hecho es lo que ha generado que estos casos se repitan. Lo de las cárceles, ustedes saben que no es nuevo. Nosotros estamos ya enviando los requerimientos de información de las 21 instituciones que vamos a fiscalizar. El día sábado enviamos el requerimiento de información a 5 de ellas
y completamos ayer en la noche las 16 primeras instituciones que vamos a fiscalizar, con más de 700 requerimientos de información, porque aquí hay muchos implicados. ¿Qué pasó en nuestra visita, Milton? Realmente estar ahí fue complejo emocionalmente, saber que ahí estuvieron los cuerpos de las víctimas de estos atentados. La infraestructura, y es lo que hemos manifestado, es totalmente deficiente, facilita el descontrol de las cárceles, facilita los amotinamientos. Es una infraestructura en la penitenciaría del Litoral construida en 1950 que no va acorde a la infraestructura que se debe tener para controlar a los PPLs, pero no solo es la infraestructura, Milton, hay que cambiar, y es lo que hemos insistido, la estructura del sistema de rehabilitación social, las instituciones que la controlan, el tema de los guías penitenciarios, los procesos de rehabilitación. Hay personas que no puedo decir que son inocentes porque están ya sentenciadas por algún delito, pero son víctimas de la violencia y muchos de ellos lo que quieren es pagar su pena y salir para reintegrarse a la sociedad y estar con su familia. Milton, es increíble cuando nosotros en la comparecencia del director del SNAI en la Asamblea Nacional confirmamos que efectivamente de los 40,000 PPLs, 15,000 están sin sentencia. Por favor, ¿qué pasa con el Consejo Nacional de la Judicatura, que no procesa estos juicios para determinar si ellos son culpables o no? También algo que nos ha llamado la atención es la falta de preocupación del Consejo de la Judicatura respecto a los beneficios carcelarios, a los beneficios penitenciarios, a los cuales muchas personas pueden acogerse cuando han cumplido entre el 60 y el 80% de la pena, han tenido una conducta adecuada y no son un riesgo para la sociedad. Es decir, en las cárceles tenemos mucha gente que debería estar ya libre y que lastimosamente por la indolencia del sistema judicial no lo ha hecho. El sistema judicial es uno de los que han fallado. Así que nosotros... Claro, todo este escenario tétrico que usted describe, asambleísta, y por lo último que dice, la gente que está sin sentencia, que colabora para el hacinamiento de las cárceles. El hacinamiento de las cárceles es uno de los principales problemas que hace que no se pueda controlar y que falten guías y que falte alimento y que falten celdas y que falte control. Solo en la penitenciaría del Litoral, me imagino que usted vio esa sobrepoblación que existe. Una cárcel para 5,000 personas en la que están 9,000. Es decir, un hacinamiento de casi el 100%. Sí, efectivamente, Milton. Y claro, la penitenciaría del Litoral, junto a ella están otros complejos de rehabilitación social, incluido la cárcel de mujeres, y suman aproximadamente 15,000 personas privadas de la libertad. Visitamos las celdas de las mujeres y están totalmente hacinadas en pequeños espacios, están 4, 5, 6 mujeres, tienen problemas para poder controlar ese número de mujeres y no cuentan con la infraestructura y el personal adecuado. Y otro tema, Freddy, que me llamó a mí a la reflexión, es el personal administrativo del SNAI. Freddy... me llamo Milton, asambleísta. Perdón, Milton, me equivoqué. Milton, es penoso. Cuidado, me equivoco, asambleísta, ¿no? Sí, tienes razón, Milton. Hay personas que están trabajando en condiciones totalmente inadecuadas. Las muestras de las balas en la pared están en las oficinas de las personas que están realizando ahí sus funciones. Es terrible ver eso, o sea, ellos permanentemente exponen su vida. Y lo más triste es ver cómo los archivos, las carpetas de los PPLs están amontonadas por cientos, por miles, se están destruyendo y ellos no tienen la capacidad de procesar todas esas carpetas. ¿Qué hemos dicho nosotros? ¿Qué hemos planteado nosotros? Que se genere un equipo administrativo por parte del Estado para que ayude a procesar todas esas carpetas, para que ayude a coordinar con el sistema judicial y para que se les dé el trámite respectivo. Porque caso contrario, no se va a poder cumplir con esa meta, por ejemplo, de acelerar los procesos de prelibertad y no se va a poder cumplir con esa meta de poder acelerar esos procesos para determinar si los 15,000 PPL sin sentencia son o no culpables y determinar sus penas. Es decir, hay mucho que hacer. Esta tarea titánica que ha asumido esta comisión de fiscalizar a 21 instituciones en un mes, hemos decidido asumirla con responsabilidad porque es necesario. O sea,
Lastimosamente, cuando pasan estas muertes, reacciona el gobierno, pero es penoso ver cómo a la semana, a las 2 semanas, a las 3 semanas, las autoridades se olvidan del tema y todas esas iniciativas que manifestaron que se van a tomar quedan en el olvido. Hoy esta comisión no va a permitir que eso suceda. Hemos insistido desde el mes de mayo y nosotros hemos venido trabajando en esto y vamos a presentar un informe al Pleno de la Asamblea aproximadamente el 30 de octubre con todas estas observaciones, en donde se va a evidenciar la indolencia del Ejecutivo, la indolencia del directorio del organismo técnico. Este es el organismo que es la máxima autoridad que dirige el sistema de rehabilitación social. Milton estuvo en la cefalía más de 4 meses. Es decir, a la persona responsable del sistema de rehabilitación social, el presidente no la nombraba y, si no me equivoco, el 2 de octubre la nombra a la ministra responsable de la Secretaría de Derechos Humanos como presidenta de este directorio, pero después de 4 meses de acefalía. Y aquí quiero yo manifestar algo. La Secretaría de Derechos Humanos fue convocada en el mes de julio a una comparecencia en la Asamblea Nacional. ¿Y saben cuál fue la respuesta de la ministra de Derechos Humanos? Que ella no tenía nada que ver con la violación de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Y hoy día es la presidenta de este directorio. Es importantísimo que el presidente revise el liderazgo de esta institución. Asambleísta, buenos días, le saluda Verónica Larrea. Y bueno, sobre lo que ha sucedido, muy doloroso por cierto, pero ustedes como la Comisión de Soberanía ya hicieron unas primeras recomendaciones y esto fue el 23 de julio. Allí, ¿qué le decían al gobierno? ¿Qué le advertían? Porque había el pálpito de que estas masacres podrían volver a suceder. Sí, efectivamente, el 23 de julio hicimos las primeras recomendaciones y el 5 de octubre realizamos recomendaciones adicionales. Las del mes de julio fueron, primero, que se nombre al representante del presidente para que presida el directorio del organismo técnico. La primera recomendación. La segunda involucraba 2 temas. Lo primero, que se retome el control de las cárceles y que se tomen acciones de corto plazo. Lo principal, retomar el control de las cárceles y lo segundo, plantear un cambio estructural del sistema de rehabilitación social, haciendo un plan estratégico para hacer esta reestructura. Lo tercero, que se asignen los presupuestos adecuados, porque históricamente el presupuesto para el sistema de rehabilitación social ha venido decreciendo constantemente. Y la cuarta era que se defina el rol que juega la Secretaría de Derechos Humanos en esta crisis. Y el 5 de octubre realizamos nuevas recomendaciones, si no me equivoco fueron más de 30 recomendaciones, pero estas eran de acción inmediata, es decir, no necesitaban reformas legales, no necesitaban presupuesto, únicamente la voluntad política. Y mire, yo quiero insistir en un tema que lo he manifestado, no somos los únicos que le hemos manifestado al gobierno que tome acciones de manera inmediata. Lo hemos hecho nosotros como Asamblea Nacional, lo ha hecho la Corte Constitucional, lo ha hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se ha sumado la ONU. Por favor, señor presidente Guillermo Lasso, si somos 4 instituciones que ya hacemos recomendaciones serias de que hay que tomar medidas urgentes, ¿qué estamos esperando? 7:58, estamos conversando con el asambleísta Ramiro Narváez, presidente de la Comisión de Soberanía, que investiga el tema penitenciario del país. Hay algunas cosas que, si es que uno analiza con cierta lógica, sin ser experto en el tema, se pregunta por qué no se hace. Por ejemplo, el tema de inhibidores de señales. ¿Cómo es posible que los presos puedan manejar redes sociales desde la cárcel y transmitir lo que transmiten desde la cárcel? 1, 2, no hay escáneres. Los escáneres para revisar que no entren artículos prohibidos a las prisiones. Los guías, la corrupción. Es decir, cosas que si uno analiza, dice, haciendo un cambio y una inversión de dinero, más en un estado de emergencia, pueden cambiar. Pero eso no cambia nunca, nunca ha cambiado. Sí, efectivamente, mire, en los 3 temas, estimado Milton, quiero dar comentarios rápidos. Mire lo ilógico que es esto. Redes sociales y señal de internet. Cuando nosotros vamos a visitar los centros de rehabilitación, el personal administrativo no tiene señal de internet, porque los inhibidores bloquean sus planes de celulares, pero en los pabellones sí hay.
el personal administrativo no puede hacer uso del Internet, pero en los pabellones sí tenemos. ¿Cómo se hace? Lo que ¿Cómo ocurre eso? ¿Cómo en un mismo sitio, en una esquina, no tienen unos y otros sí tienen? Porque la respuesta del SNAI es de que estos inhibidores que tienen un alcance de determinados metros, cuando son ubicados en los pabellones, son destruidos por parte de los PPLs. Es terrible, ellos tienen contratado Wi-Fi, Milton. O sea, también hay los proveedores se prestan para esto. Yo quiero decirles algo, hay un tema de... un tema inaudito lo que está pasando. Ellos son una sociedad aparte, Milton. Ellos se manejan solos, tienen sus propios códigos, tienen sus propias leyes, son una sociedad paralela a la nuestra. Cuando el gobierno manifiesta que se ha retomado el control de las cárceles, no es preciso lo que están diciendo. Lo que pasa es que están en calma porque ellos así lo han decidido, es decir, los privados de la libertad. Ellos pueden generar actos violentos cuando ellos lo decidan y no vamos a tener la capacidad de respuesta que viene con la otra pregunta o la otra inquietud que usted manifestó, los guías penitenciarios. Se necesitan 4.600 guías penitenciarios, Milton. ¿Cuántos hay? 1.600 guías penitenciarios. Ahora, ¿estos guías penitenciarios son adecuadamente seleccionados? ¿Son capacitados? ¿Son dotados de herramientas? No. Había una escuela de guías penitenciarios que fue eliminada, que fue desmantelada. Nosotros planteamos urgente que se hagan procesos de selección de guías penitenciarios con pruebas de confianza, que en la empresa privada ustedes saben que eso es normal. Hay dos cosas de confianza que tienen que ver con los guías penitenciarios. Dos palabras, la una corrupción y la otra el miedo. La corrupción de quienes por dinero sirven a los delincuentes o sirven a los prisioneros que siguen delinquiendo desde el interior. Y la otra el miedo cuando les dicen, si tú no haces esto, yo tengo la foto de tu mamá, de tu papá, de tu familia, de tu esposa, de tus hijos. Es decir, así operan. Efectivamente, usted ha descrito tal y cual es. Creo que profundizar más no tiene sentido porque lo que usted ha manifestado es lo que está sucediendo. Y su otra preocupación, Milton, es el tema de los escáneres. Cuando nosotros ingresamos, el primer escáner que está al ingreso a las instalaciones no funciona. En el primer círculo de seguridad que ellos le llaman, lo que sí hay que reconocer es que está presente la policía y los militares custodiando el perímetro. En el segundo filtro hay 3 escáneres, de ellos funcionan 2 y 1 no funciona, y por lo tanto no pueden detectar adecuadamente si es que hay ingreso o no de pequeños artículos. Pero Milton, por ahí no entran las armas. A través de los escáneres no entran las granadas, no entran los fusiles. Buscan otros mecanismos. Es casi imposible que yo haga una visita llevando un fusil y que no sea detectado por los filtros. Entonces, aquí sí hay una complicidad de quienes administran las instalaciones y quienes custodian los perímetros de este complejo penitenciario. Entiendo que ahí se van a tomar algunas medidas, por ejemplo, para alimentar a 15,000 personas, entran una cantidad importante de camiones con los alimentos para que sean preparados. Y entonces ahí justamente hay la sospecha de que ingresan estas granadas, fusiles, municiones, celulares, y no hay escáneres de carga para poder detectar eso. ¿Qué se va a hacer? Una de las iniciativas que ha tomado el nuevo director del SNAI, que me parece totalmente acertada, es separar el área donde se preparan los alimentos fuera del complejo penitenciario, para que una vez que estén preparados, ingresen. Ese es un mecanismo que en algo podría ayudar, pero yo insisto que aquí hay que hacer una reestructuración total del sistema de rehabilitación social. Las cosas que escuchamos en las redes sociales y en los medios de comunicación son reales, pero lastimosamente no hay la voluntad política del Estado para ponerle fin a esto y para hacer una verdadera reestructuración. Milton, ustedes han escuchado permanentemente y es la verdad. Va una persona por un delito menor y cuando ya entra a estas instalaciones para precautelar su vida, para evitar extorsiones, termina aliándose con una de las organizaciones que ahí existen y se profesionaliza en la delincuencia. Incluso cuando sale en libertad, empieza a operar para estas bandas desde el exterior de las cárceles. Entonces, no hay un proceso de rehabilitación social. Cuando uno entra a las cárceles, lo que hace es empeorar su situación y tener oportunidades de delinquir en mayor medida.
8:04, estamos conversando con el asambleísta Ramiro Narváez, presidente de la Comisión de Soberanía de la Asamblea Nacional. Asambleísta, y bueno, también de las cosas que se vieron en los medios de comunicación, ese reportaje de La Posta, es que los mismos presos tienen las llaves de los pabellones. Eso es increíble, pero sucede. Efectivamente es así. Yo les había comentado que ellos tienen una sociedad paralela, ellos se organizan, tienen sus propias jerarquías, tienen sus propias normas, y les voy a dar un dato que también me parece inaceptable porque se presta a la extorsión. Cuando se preparan los alimentos, no es que cada privado de la libertad recibe su porción de alimentos. Se pone en grandes recipientes y estos recipientes son entregados en cada uno de los pabellones y son los propios PPLs quienes realizan el proceso de distribución de la comida. Entonces no tenemos la garantía de que todos se alimentan o de que efectivamente esta comida, que es garantizada sin costo alguno para el PPL en estos espacios, está llegando efectivamente con esas características. Son una sociedad realmente aparte. Y aquí hay complicidad de todas las funciones del Estado. Yo quiero asumir hoy día, como funcionario de la Asamblea Nacional, también que hemos sido cómplices. Las reformas que se hicieron al Código Orgánico Integral Penal, o mejor dicho, la creación del Código Orgánico Integral Penal en el 2014 y las reformas que se hicieron en el 2019 a este código han generado que el Ecuador sea uno de los países más punitivos en América Latina. Y eso es por la presión social. Y a veces uno puede entender, porque si alguien es víctima de un robo de un celular, ¿qué dice? La justicia no actúa, la policía no actúa, me roban el celular y el preso sale libre. Entonces, ¿qué quiero yo? Que la persona que me robó el celular pague su pena y vaya a la cárcel. Esa presión social ha generado que muchos delitos que en otros países no generan prisión, aquí sí vayan a prisión. Y ese también es el motivo del hacinamiento. Entonces también hemos sido cómplices. Ha sido cómplice el sistema judicial porque ha sido indolente sobre lo que está pasando en el sistema de rehabilitación social. El abuso de la prisión preventiva ha sido observado por varios organismos internacionales y no han hecho nada. En una de las comparecencias, y esto es inaudito, en una de las comparecencias que nosotros por este tema hicimos en el mes de julio, teníamos en una mesa sentado al defensor público y frente a él estaba el representante de la Fiscalía. Mientras que el defensor público coincidía con nosotros y llevaba datos de que hay un abuso de la prisión preventiva, de que se está metiendo a las cárceles a personas que pueden defenderse en libertad, frente a él el fiscal ratificaba y defendía a carta cabal de que no hay un abuso de la prisión preventiva y que los fiscales están haciendo adecuadamente su trabajo. Este es otro problema que tenemos. No hay una coordinación entre las diferentes instituciones del Estado. Por eso hemos planteado que se hagan mesas técnicas, que nos sentemos todos los involucrados, que en este caso somos aproximadamente 21 instituciones, y que juntos definamos estrategias y que hagamos esta coordinación entre las diferentes instituciones. Bueno, y sí, el tema de la justicia. Hace unos meses se anunciaba como un hecho importante la creación de los juzgados penitenciarios. ¿Cuántos juzgados penitenciarios hay? ¿Cuánto están desahogando al tema de la gente que no tiene sentencia o que puede defenderse en libertad? No lo sé, pero parece que no mucho. Efectivamente es así. El Consejo de la Judicatura debe garantizar la existencia de jueces de garantías penitenciarias, que son los encargados de que se respeten los derechos de los PPLs y que aquellos que están cumpliendo su pena tengan oportunidad de rehabilitarse y tengan cómo acogerse a los beneficios penitenciarios. No lo ha hecho. Cuando nosotros también logramos que comparezca en el mes de julio la presidenta, la responsable del Consejo de la Judicatura, nos describió un panorama totalmente positivo, que ellos están haciendo adecuadamente su trabajo, que están coordinando adecuadamente con el SNAI para procesar los casos de los privados de la libertad que necesitan ser revisados por el sistema judicial. Entonces, ella no está consciente de lo que está pasando ni de la realidad. Ellos se justifican, y el hecho de que se justifiquen no quiere decir que estén haciendo mal su trabajo. Yo considero que el Consejo de la Judicatura ha sido un cómplice directo de lo que está sucediendo hoy día en el sistema de rehabilitación social. Imagínense que nos dice a nosotros que tienen sistematizado
el sistema para que los archivos puedan fluir rápidamente y no únicamente, no en papeles, que ya hay un sistema que permite la agilidad de estos procesos y todo era mentira. Bien, vamos a ver qué ocurre en las próximas semanas. Ojalá que la paz, esa tensa calma, se mantenga. Y claro, como habíamos descrito, lamentablemente de que haya paz o no haya paz dentro de las cárceles, no depende de la autoridad, depende de ellos, de que no quieran matarse. Ramiro Narváez, asambleísta, presidente de la Comisión de Soberanía, gracias por habernos acompañado. Buenos días. Gracias, asambleísta. Muchísimas gracias a ustedes. Bien.